Hola y bienvenidos a Historia en la Noche. La historia de la primera gran civilización europea no comienza en Atenas ni en Roma. Comienza en la isla de Creta, una escarpada columna de montañas enclavada en el azul del Mediterráneo. Fue un cruce de caminos del mundo antiguo, un lugar donde los imperios de Egipto y del cercano Oriente se encontraban con las costas de Europa. Aquí en la Edad del Bronce, una cultura única y pacífica construyó palacios de asombrosa belleza y un arte que celebraba la vida. Pero su tiempo llegó a su fin, y su historia quedó tan completamente borrada que solo sobrevivió una leyenda oscura, el mito del Minotauro. Esta noche contaremos la historia de su redescubrimiento. Seguiremos a los arqueólogos que desenterraron sus magníficos palacios, revelando un mundo de frescos vibrantes diosas enigmáticas y un misterioso idioma aún sin descifrar. También investigaremos la historia de una colosal erupción volcánica que quizá los borró de la historia. Pero antes de comenzar nuestra excavación en el pasado, por favor tómense un momento para darle me gusta al vídeo y suscribirse. Es una forma sencilla y maravillosa de apoyar el canal y significa muchísimo para mí. Además, siempre siento curiosidad por saber desde qué lugar del mundo y a qué hora me acompañan esta noche, así que me encantaría leerlos en los comentarios. Y ahora pónganse cómodos. Dejemos que el ruido del mundo moderno se desvanezca y viajemos a las profundidades de la Edad del Bronce, a la isla perdida de los minoicos. Antes de que la historia se escribiera, se recordaba en forma de relatos. Para la isla de Creta, un lugar cuyo pasado verdadero llevaba mucho tiempo olvidado, ese recuerdo adoptó la forma de un mito oscuro y épico. Era una narración contada alrededor de las hogueras de Atenas y susurrada en las cortes de los reyes, una historia de orgullo divino, castigo monstruoso y sacrificio heroico. Esa leyenda comenzaba con un acto de desafío a los dioses. Se hablaba de un rey poderoso y arrogante llamado Minos, que gobernaba un gran imperio insular desde su palacio en Cnosos. Para demostrar su derecho a reinar, pidió al dios del mar Poseidón que le enviara una señal. Poseidón respondió y de entre las olas espumosas emergió un magnífico toro blanco que Minos debía sacrificar en honor del dios. Pero el animal era tan hermoso que Minos, movido por la avaricia, decidió quedárselo para sus propios rebaños y sacrificó otro menor en su lugar. Aquel insulto a un dios no podía quedar impune. La venganza de Poseidón fue rápida, astuta y terrible. No mató a Minos, en cambio maldijo a su esposa, la reina Pasífae, con un deseo sobrenatural y abrumador por el toro sagrado. Consumida por esa locura divina, la reina acudió al inventor más brillante del mundo, un hombre llamado Dédalo, que se había refugiado en su corte, y le ordenó construir una vaca hueca de madera en la que pudiera ocultarse para engañar al animal. El resultado de aquella unión maldita fue una criatura monstruosa, un ser con el poderoso cuerpo de un hombre, pero la cabeza y la cola de un toro feroz. Lo llamaron Asterión, pero el mundo acabaría conociéndolo como el Minotauro, el toro de Minos. Horrorizado por aquel hijastro monstruoso, símbolo viviente de su propio sacrilegio, el rey recurrió de nuevo a Dédalo y le ordenó construir una prisión de la que el Minotauro jamás pudiera escapar, empleando todo su ingenio. Dédalo creó el laberinto, un vasto y desconcertante entramado de pasajes tortuosos, callejones sin salida y corredores confusos, tan complejo que cualquiera que entrara en él se perdería sin remedio y acabaría devorado por la bestia que acechaba en su centro. La historia se desplaza entonces al continente, a la ciudad de Atenas. En venganza por la muerte de su propio hijo, allí Minos declaró la guerra y conquistó la ciudad. Como condición para aceptar su rendición, impuso un tributo anual espantoso,
Cada año los atenienses debían enviar a 7 de sus mejores jóvenes y 7 de sus mejores doncellas a Creta, donde estas 14 almas serían arrojadas al laberinto, un sacrificio periódico para alimentar al monstruo y recordar a Atenas su sometimiento. Durante años se pagó aquel terrible precio hasta que surgió un héroe. Teseo, el valiente hijo del rey ateniense, se ofreció voluntariamente para ser enviado entre los jóvenes, prometiendo a su padre y a su pueblo que entraría en el laberinto, mataría al Minotauro y acabaría para siempre con la tiranía cretense. Cuando llegó a Cnosos, fue presentado ante Minos, y allí la hija del rey, la princesa Ariadna, lo vio y se enamoró perdidamente. Desesperada por salvarlo, se reunió en secreto con él y le entregó 2 regalos, una espada afilada para enfrentarse a la bestia y un simple ovillo de hilo. Teseo entró en el laberinto atando el extremo del hilo a las grandes puertas de piedra, y mientras avanzaba en la sofocante oscuridad, desenrollaba el ovillo mientras los rugidos del Minotauro resonaban por los pasillos de piedra. En el corazón del laberinto se enfrentó al monstruo y tras una feroz batalla lo mató con la espada. Su camino de regreso no lo marcó la vista, sino el tacto, siguiendo la delgada línea del hilo de Ariadna. Halló la salida y escapó de Creta junto a los jóvenes atenienses. Así termina el mito con el triunfo del héroe y la muerte del monstruo. Durante 3000 años esta historia de héroes, dioses y maldiciones fue todo lo que se supo del antiguo mundo de Creta. Era un relato tan poderoso que parecía imposible que hubiera alguna verdad histórica detrás de él, pero la había esperando pacientemente enterrada bajo la tierra. No esperaban a un héroe con espadas, sino a un hombre con una pala. A finales del siglo XIX se abría una nueva era de descubrimientos, la era de la arqueología, y el hombre que desvelaría los secretos de Creta era un académico inglés brillante, adinerado y sumamente seguro de sí mismo, llamado Sir Arthur Evans. Evans, conservador del prestigioso Museo Ashmolean de la Universidad de Oxford, no buscaba al principio la guarida de un monstruo. Su objetivo era algo más esquivo, un sistema de escritura perdido. Le fascinaban las pequeñas piedras de sello de color blanco lechoso que había encontrado en los mercados de Atenas, intrincadamente talladas con diminutos símbolos enigmáticos que parecían una forma de escritura prehistórica mucho más antigua que cualquier escritura griega conocida. Las mujeres cretenses las llamaban piedras de leche y las usaban como amuletos para atraer la buena fortuna. Pero Evans estaba convencido de que eran la clave para descubrir la primera lengua escrita de Europa. Siguió el rastro de aquellas piedras hasta su origen. En la década de 1890 llegó a una isla escarpada y agreste que recién emergía de siglos de dominio otomano. Recorrió la campiña no como turista, sino como detective, comprando más piedras de sello en los pueblos locales. Las pistas empezaron a converger en un punto, una gran y modesta colina cubierta de olivares cerca de la ciudad principal de Heraclión, un lugar conocido por los lugareños como Kefala. Otros ya habían sospechado que aquella colina ocultaba el legendario palacio de Cnosos, entre ellos el célebre descubridor de Troya Heinrich Schliemann, pero las trabas burocráticas y la política local siempre se lo habían impedido. Evans, sin embargo, poseía una rara combinación de obsesión académica y riqueza personal. Donde otros veían obstáculos, él veía un premio que conquistar. Negoció con paciencia y finalmente compró todo el terreno, convirtiéndose en el único propietario de la colina y de todos los secretos que guardaba. Por fin, en marzo de 1900, llegó el momento. Evans llegó al lugar acompañado por un equipo de más de 100 obreros locales. Los olivos habían sido talados y el aire estaba cargado de una inmensa expectación. Durante 3000 años el laberinto del mito se había alzado como un imponente monumento en el paisaje de la imaginación. Ahora Arthur Evans,
Se encontraba frente a una simple colina de tierra y roca, dispuesto a tocar la puerta de aquel mundo perdido y comprobar si alguien seguía allí. El trabajo inicial fue agotador y polvoriento, había que retirar siglos de tierra y matorrales. Durante los primeros días solo aparecieron las partes superiores de enormes muros antiguos que insinuaban una gran estructura, pero revelaban poco sobre su naturaleza. En el aire se respiraba una excitación nerviosa constante. ¿Era aquello simplemente una fortaleza rústica o algo más? La respuesta llegó con un repentino y brillante destello de color. El pico de un obrero golpeó algo blando y tras una cuidadosa limpieza, quedó al descubierto un fragmento de yeso pintado. A medida que retiraban la tierra con delicadeza, comenzó a emerger una imagen, la representación a tamaño natural, de un joven de larga cabellera negra y ondulante con un noble perfil y una copa cónica en la mano. Era el famoso fresco del copero. Su descubrimiento fue una revelación, no era el arte de un pueblo primitivo, sino la obra de una cultura sofisticada y segura de sí misma, con un dominio magistral de la forma y el color. Impulsados por el hallazgo, los equipos siguieron el trazo de las paredes del fresco y pronto descubrieron una habitación hundida e intacta. Mientras despejaban los escombros, encontraron bancos de yeso adosados a las paredes y apoyado contra el muro norte, lo vieron un magnífico trono de respaldo alto, tallado en un solo bloque de yeso. Su diseño era simple pero majestuoso, con un respaldo elegantemente curvado y ondulado. Aunque la habitación era pequeña, el trono le confería una palpable sensación de poder y solemnidad. Al limpiar las paredes que lo rodeaban, la escena se volvió aún más mágica. El yeso estaba decorado con frescos vibrantes de palmeras estilizadas, y a ambos lados del trono yacían dos grifos míticos, criaturas con cuerpo de león y cabeza y alas de águila, recostados sobre un campo de lirios, sirviendo como serenos guardianes sobrenaturales del vacío asiento del poder. Para Arthur Evans, un hombre profundamente influido por las leyendas heroicas, solo cabía una conclusión. En un momento de gran convicción dramática, anunció al mundo que había encontrado la sala del trono del legendario rey Minos. Casi al mismo tiempo, surgió otra pista crucial por todo el palacio. Tallado en los grandes bloques de piedra, de los muros aparecía el símbolo recurrente de un hacha de doble filo. Evans conocía aquel símbolo sagrado como un labris. En un destello de inspiración dio un salto intelectual que marcaría todo su descubrimiento. Relacionó la palabra labris con el mítico laberinto. El laberinto, propuso, no era simplemente un entramado de pasillos, sino que su nombre significaba literalmente el palacio del hacha de doble filo. Los descubrimientos de aquellas primeras semanas fueron asombrosos. Evans había desenterrado una sala del trono, un fresco de belleza sobrecogedora y un poderoso símbolo que parecía estar en el origen mismo del mito. Había llegado a Creta en busca de unas palabras grabadas en antiguas piedras. En cambio, había encontrado el trono de un rey y había dado un nuevo significado histórico al legendario laberinto. Con cada palada de tierra el mito se volvía más real. El descubrimiento de la sala del trono fue la llave que abrió la puerta a un mundo perdido. Pero a medida que Arthur Evans y sus equipos continuaron excavando durante las temporadas siguientes, comprendieron que no habían encontrado solo una habitación, ni siquiera una villa real, estaban desenterrando una entidad arquitectónica de un tamaño y una complejidad casi inimaginables. La excavación se expandió de unas pocas zanjas a un vasto proyecto de 2-4 hectáreas, revelando una estructura que no era tanto un edificio como una extensa ciudad autónoma. Todo el complejo se organizaba en torno a un enorme patio central rectangular, un inmenso espacio pavimentado al aire libre que funcionaba como el corazón del palacio.
Este era el gran escenario de la vida pública minoica, un lugar donde cabe imaginar se celebraban grandes festivales religiosos. Las sacerdotisas desfilaban y los valientes acróbatas del toro realizaban sus sagradas y mortales proezas ante la multitud reunida. Agrupada alrededor de este núcleo central en una disposición aparentemente caótica pero brillantemente planificada, se extendía una desconcertante red de más de 1000 habitaciones, salones, talleres y santuarios. Era una metrópolis de varios pisos construida con ingenio en la suave ladera de la colina de Kefala. Algunas secciones del palacio alcanzaban los 5 niveles, creando una impresionante sucesión de terrazas, balcones y galerías conectadas por un intrincado enmarañado de grandes escaleras. Una de ellas, la gran escalera, era una auténtica maravilla arquitectónica que descendía por varios niveles hasta las lujosas dependencias residenciales, iluminada a lo largo de su recorrido por la ingeniosa invención minoica del patio de luz, una especie de conducto abierto que canalizaba la luz y el aire fresco hasta el corazón de la vasta estructura. Recorrer los pasillos excavados era comprender el origen del mito del laberinto. No existía una única entrada principal, y los pasadizos largos y sinuosos giraban bruscamente, bajaban una escalera, subían otra y desembocaban en inesperadas columnatas o pequeños patios ocultos. Era un lugar diseñado para quienes conocían sus secretos y donde un extraño podía perderse con facilidad. Esta realidad física, estaba convencido, Evans era la semilla de la leyenda. Pero aquello no era una prisión, sino un centro vibrante y bullicioso que sustentaba a toda una civilización con alas dedicadas a cada función de una sociedad sofisticada. En lo que Evans llamó los aposentos reales, halló estancias lujosas, incluida una habitación decorada con el famoso fresco de los delfines y un inodoro con cisterna conectado a un avanzado sistema de drenaje hecho de tuberías de terracota. En el barrio industrial descubrió talleres para alfareros, pintores, talladores de piedra y joyeros, y en los vastos almacenes dio con el motor económico del palacio: salas revestidas de gigantescas tinajas de barro, los pitoi capaces de almacenar más de 200.000 galones de aceite de oliva y vino. Todo ello era la prueba palpable de una poderosa burocracia de escribas, funcionarios y sacerdotes que supervisaban la riqueza de un imperio comercial. El palacio de Cnosos era el intrincado corazón viviente del mundo minoico, todo reunido bajo un único y extenso techo. Su complejidad no se diseñó para encerrar a un monstruo, sino para sostener a miles de personas. Desde la familia real y su corte hasta los sacerdotes, artesanos y administradores que manejaban la maquinaria del Estado, Evans no había encontrado simplemente un edificio, había descubierto la asombrosamente compleja anatomía de una civilización perdida y brillante. A medida que se revelaba la asombrosa escala de los palacios minoicos, los arqueólogos se enfrentaron a un profundo y desconcertante misterio. En una época de guerra endémica y brutal en la que todas las grandes civilizaciones, desde los hititas hasta los egipcios, construían colosales fortificaciones, estos vastos centros de riqueza y poder carecían de algo esencial: murallas. No había grandes muros ni torres defensivas ni puertas fortificadas diseñadas para repeler a un ejército invasor. Esta ausencia no era un descuido, era una elección deliberada, un rasgo definitorio de la cultura minoica que la distinguía de cualquier otra potencia del mundo antiguo. Esta apertura arquitectónica dibuja la imagen de una sociedad notablemente pacífica. El palacio de Cnosos no era una fortaleza que se alzaba sobre sus súbditos, sino un corazón abierto que se integraba en la ciudad circundante. Su gran patio occidental probablemente funcionaba como plaza pública, y sus entradas estaban diseñadas para recibir procesiones, no para rechazar atacantes. Este patrón, repetido en otros grandes palacios de la isla como Festo y Malía,
sugiere un prolongado período de estabilidad interna, una comunidad unificada frente a las guerras civiles persistentes que devastaban otras regiones. Durante siglos, la isla parece haber disfrutado de una pax minoa, una paz minoica que permitió el florecimiento de su singular cultura. Pero esta paz interna no explica por sí sola la confianza ante las amenazas externas. La verdadera respuesta al enigma de las murallas ausentes no estaba en la tierra sino en el mar. Los minoicos fueron la primera y mayor potencia marítima de la Edad del Bronce. Su seguridad dependía de un arma que ninguna otra cultura podía igualar, una armada masiva y sofisticada. La prueba más vívida procede de la cercana isla de Tera, donde el fresco de la flotilla conservado gracias a la ceniza volcánica muestra una magnífica flota de elegantes barcos navegando entre ciudades insulares. No eran simples buques de guerra, sino los vehículos de un vasto imperio comercial que proyectaba la influencia minoica por todo el Egeo y más allá hasta Egipto y el Próximo Oriente. La flota minoica era su verdadera muralla, una defensa flexible y proactiva que hacía innecesarias las fortificaciones estáticas de piedra. Su armada controlaba las rutas marítimas, protegía a los comerciantes y podía interceptar cualquier invasor potencial mucho antes de que alcanzara las costas de Creta. Su poder miraba al horizonte, no hacia adentro, con temor a vecinos hostiles. Esta confianza absoluta nacida de la supremacía naval les permitió invertir sus recursos no en sombrías defensas, sino en un arte y una arquitectura deslumbrantes. La singularidad de este enfoque queda aún más clara al compararlo con la civilización que acabaría sucediéndolos los micénicos de la Grecia continental. El mundo micénico era un mundo de paranoia y guerra. Sus centros como Micenas y Tirinto eran sombrías ciudadelas construidas para soportar asedios. Sus palacios se ocultaban tras murallas defensivas inmensas, compuestas por bloques de piedra sin tallar tan gigantescos que los griegos posteriores, incapaces de imaginar cómo se habían erigido, atribuían su construcción a los míticos cíclopes. La vida en una fortaleza micénica era oscura y defensiva, la arquitectura de un pueblo que vivía con el temor constante de sus rivales. Los palacios abiertos y desprovistos de fortificaciones de los minoicos, por lo tanto, no eran signo de debilidad ni ingenuidad, sino una declaración de poder y confianza sin precedentes. Hablaban de una civilización tan segura de su dominio sobre el mar que no necesitaba esconderse tras muros de piedra. Era la firma arquitectónica de una superpotencia única y aparentemente pacífica de la Edad del Bronce, un contraste marcado y conmovedor con el violento mundo fortificado que estaba destinado a sucederla. Si las paredes de los palacios minoicos pudieran hablar, lo harían en un lenguaje de colores brillantes y sobrecogedores. Los minoicos eran maestros en el arte del fresco, una técnica exigente en la que los pigmentos se aplican directamente sobre el yeso de cal húmedo. Al secarse el color queda fijado químicamente a la superficie, convirtiéndose en parte permanente de la arquitectura. Este método exige una rapidez y una seguridad extraordinarias. El artista dispone de muy poco tiempo antes de que el yeso se endurezca sin margen de error ni posibilidad de corrección. Que estas vibrantes pinturas hayan sobrevivido más de 3000 años es un testimonio de la inmensa habilidad de los artesanos minoicos. Caminar por los pasillos excavados de Cnosos es rodearse de los fantasmas de esta tradición artística perdida. Uno de los ejemplos más grandiosos es el fresco de la procesión que antaño adornaba la entrada principal del palacio. Una larga y elegante fila de jóvenes representados sobre un intenso fondo rojo, con el característico cabello negro largo y rizado de los minoicos vestidos con elaboradas faldas y portando vasos ceremoniales como parte de lo que parece ser un rito religioso.
Al frente marcha el famoso copero, una figura de tamaño natural que sostiene un ritón cónico, su solemne elegancia, actuando como perfecta introducción al mundo formal del palacio. En las estancias residenciales más privadas, el arte se vuelve más íntimo y alegre. En lo que Evans llamó el megarón de la reina, descubrió quizá la obra más querida del arte minoico, el fresco de los delfines. En esta escena envolvente, una juguetona tropa de delfines azules salta y se sumerge en un mar estilizado repleto de peces y erizos de mar, en una celebración pura y desenfrenada del mundo marino que rodeaba y sustentaba la isla de Creta. Aquí no hay rigidez formal, solo un movimiento fluido y naturalista. De este mismo palacio procede un pequeño pero icónico fragmento, el retrato de una joven a la que Evans apodó la Parisienne, por su sorprendente sofisticación moderna. Con su elaborada cabellera rizada, su gran ojo delineado, la sonrisa coqueta en sus labios rojos y un distintivo nudo sagrado atado a la nuca, ofrece una sugestiva mirada al mundo de la élite minoica. No sabemos quién era diosa, sacerdotisa, reina, pero su expresión enigmática se ha convertido en símbolo de toda esta misteriosa civilización. Por supuesto, ninguna descripción del arte minoico estaría completa sin mencionar el icónico fresco del Salto del Toro. Desde un punto de vista artístico, es una obra maestra de composición dinámica, captura un instante de movimiento imposible congelado en el tiempo, con tres esbeltos y gráciles atletas, saltando sobre el lomo de un enorme toro en plena embestida. El artista sigue las convenciones cromáticas de la época, representando al atleta masculino con piel rojiza y a las dos figuras femeninas con piel blanca, para distinguir claramente a los participantes en esta peligrosa y sagrada danza. Contemplado en conjunto, este lenguaje visual nos dice tanto como lo que muestra. Los frescos hablan de un pueblo que amaba y veneraba la naturaleza, que participaba en complejas ceremonias religiosas y que valoraba la elegancia, el color y el movimiento vibrante. Pero a diferencia del arte egipcio o asirio, no encontramos escenas que glorifiquen a un rey todopoderoso ni representaciones de conquistas militares o enemigos derrotados. Es el arte de un pueblo pacífico, próspero y aparentemente alegre. Dado que su lengua escrita se ha perdido para nosotros, estos frescos constituyen la única voz que los minoicos han dejado, un idioma hermoso y refinado que aún así oculta sus secretos más profundos. Los vibrantes frescos de Cnosos revelan un mundo de gran ceremonia y una profunda conexión con la naturaleza, pero quizás sea en los objetos más pequeños e íntimos, el arte que los minoicos podían sostener en sus manos, donde su singular talento artesanal se hace más evidente. El mismo amor por la vida fluida y dinámica que plasmaban en sus muros, también se reflejaba en su cerámica, se grababa en sus sellos y se martillaba en sus piezas de metal. Era una cultura que no solo creaba arte, vivía dentro de él. Los minoicos eran maestros del torno de alfarero, una tecnología que perfeccionaron hasta producir cerámicas de una finura y delicadeza casi imposibles. Durante el período palacial temprano, desarrollaron un estilo tan sofisticado que se exportó y fue admirado en todo el Mediterráneo, desde Egipto hasta el Próximo Oriente, la cerámica camarés. Estas vasijas se caracterizan por sus paredes tan delgadas como una cáscara de huevo y por su llamativo diseño decorativo. Los alfareros cubrían las piezas con un engobe negro brillante y, utilizando pigmentos blancos, rojos y anaranjados, pintaban motivos abstractos, espirales, rosetas y flores estilizadas que parecen bailar alrededor de las superficies curvas. Es un arte de abstracción pura y enérgica, hermoso y casi psicodélico en su movimiento fluido. En el período minoico posterior, este amor por la abstracción dio paso a un naturalismo impresionante.
El llamado estilo marino es la máxima expresión de la celebración minoica del mar. Los alfareros dejaban ahora el fondo en el color claro de la arcilla y pintaban sus motivos en un engobe oscuro y rico. El ejemplo más famoso es una pequeña vasija hallada en Palaicastro, conocida simplemente como el frasco del pulpo. El artista, un verdadero maestro, pintó un pulpo maravillosamente detallado, cuyos 8 tentáculos se enroscan de forma orgánica alrededor de la superficie globular, integrando por completo la decoración con la forma del objeto. Los espacios vacíos se llenan con algas, rocas y erizos de mar, creando una escena submarina completa y dinámica. Es como sostener en las manos un pequeño fragmento del propio mar Egeo. Esta extraordinaria atención al detalle se aprecia incluso a una escala menor en su forma de arte más personal. Los sellos de piedra. Las mismas piedras de leche que pusieron a Arthur Evans en la pista de su descubrimiento, tallados en diminutas gemas como ágata cornalina o jaspe. Estos sellos son auténticas obras maestras en miniatura, pequeñas ventanas al mundo minoico. Al ampliarlos revelan escenas increíblemente detalladas, sacerdotisas con los brazos alzados en rituales extáticos poderosos, toros grifos míticos, delfines saltando e incluso retratos minuciosos de sus elegantes y orgullosas embarcaciones. No eran solo objetos bellos, eran herramientas funcionales de una compleja administración prensadas en arcilla húmeda para sellar documentos o contenedores actuando como firmas individuales. Desde un gran fresco que cubría las paredes de un palacio, hasta un diminuto sello que cabía entre 2 dedos, el toque del artista minoico es inconfundible. Su obra es una celebración constante del mundo natural, un rechazo a las formas rígidas y estáticas, y un testimonio de un nivel de artesanía sin igual en la Edad del Bronce. El arte que dejaron atrás revela un pueblo con una mirada alegre, sofisticada y única hacia la belleza, una cultura que buscaba llenar cada aspecto de su vida, de lo monumental a lo cotidiano, con un arte vibrante y vivo. Comprender a los minoicos implica enfrentarse a un profundo silencio en el corazón de su cultura. A diferencia de los egipcios con su libro de los muertos, o de los mesopotámicos con sus poemas épicos, los minoicos no dejaron grandes textos religiosos que expliquen sus creencias. Su escritura indescifrada mantiene ocultas sus plegarias y mitos. Para entender a sus dioses debemos observar los silenciosos artefactos que dejaron atrás, los cuales apuntan a un mundo espiritual radicalmente distinto del de sus vecinos y sucesores. Sus lugares de culto no eran los colosales templos estatales de Egipto o de la Grecia posterior. Los minoicos encontraban lo divino en el propio mundo natural. En las cumbres más altas de Creta, como el sagrado monte Yuktas que domina la región, los arqueólogos han descubierto santuarios al aire libre. Allí, en recintos expuestos al cielo, los minoicos comunes realizaban arduas peregrinaciones para dejar miles de pequeñas ofrendas votivas de arcilla, figuritas de sí mismos, en actitud de oración modelos de su ganado y réplicas de partes del cuerpo, afligidas dejadas como súplicas de sanación divina. También adoraban en las profundas y oscuras cuevas sagradas, lugares que consideraban conductos directos hacia el inframundo y hacia las poderosas deidades de la tierra que regían la fertilidad, la muerte y el renacimiento. Esta reverencia por la tierra parece ligada a la característica más llamativa de su arte religioso, el abrumador predominio de figuras femeninas. En frescos, sellos y esculturas, las mujeres aparecen constantemente en posiciones de autoridad, actuando como las principales intermediarias con lo divino. Se las representa liderando procesiones, recibiendo ofrendas y presidiendo rituales sagrados, mientras que los hombres suelen aparecer como asistentes músicos o simples adoradores. El símbolo más famoso y poderoso de esta fe centrada en lo femenino
fue descubierto por Arthur Evans en un pozo oculto y revestido de piedra en Cnosos, al que llamó los depósitos del templo. Entre otros objetos rituales, encontró un conjunto de impresionantes figurillas elaboradas en faience, una cerámica vidriada. El mundo las conocería como las diosas serpiente. La figura más completa se alza con una mirada intensa y penetrante, los brazos extendidos y una serpiente en cada mano, mientras otras se deslizan alrededor de su cuerpo. Viste lo más exquisito de la moda minoica, un corpiño ceñido y abierto que deja los pechos deliberadamente expuestos y una larga falda plisada de múltiples volantes. Sobre su alto tocado reposa un pequeño felino, quizá un leopardo, que observa el mundo con calma. Es una imagen de inmenso poder y misterio. Aunque su identidad exacta, diosa o suma sacerdotisa, sigue siendo desconocida, su simbolismo hunde raíces en antiguas tradiciones. Los pechos desnudos son un claro signo de fertilidad y nutrición, la fuente misma de la vida. Las serpientes, criaturas de la tierra que mudan de piel, son símbolos universales de renovación, renacimiento y de la potente magia del inframundo. Y el felino la identifica como señora de los animales, una deidad de la naturaleza con dominio total sobre el mundo salvaje. Era la encarnación de una gran diosa madre, un poder terrenal dador de vida. Este énfasis en figuras femeninas poderosas llevó a Evans y a muchos de los primeros arqueólogos a una conclusión radical: que la sociedad minoica había sido un matriarcado, un mundo gobernado por mujeres. La idea es tentadora: las mujeres aparecen con una libertad y prominencia inexistentes en el arte de los posteriores griegos patriarcales. Sin embargo, la mayoría de historiadores modernos son más cautos. Aunque es evidente que las mujeres ocupaban un estatus excepcionalmente alto y respetado en la vida religiosa y ceremonial minoica, no existen pruebas concluyentes de que ejercieran poder político formal. Aún así, el arte habla por sí solo. Revela una civilización cuya visión de lo divino era primariamente femenina. La diosa serpiente, con su mirada fija e insondable, sigue siendo el rostro enigmático de esta fe, perdida, un poderoso recordatorio de otra forma de entender el mundo, un mundo que celebraba el poder de la tierra y de la divinidad femenina, en profundo contraste con los panteones dominados por dioses masculinos que pronto habrían de sucederla. Si la serpiente representaba el misterioso poder ctónico de la tierra, su contraparte masculina, el toro, encarnaba la fuerza natural pura e indomable. Este magnífico y peligroso animal constituye el segundo gran pilar del arte y la religión minoicos. Su imagen aparece por todas partes, tallada con intrincado detalle en diminutos sellos de piedra, pintada en cerámicas y magistralmente trabajada en vasos ceremoniales o rita. El símbolo más omnipresente de todos eran los cuernos de la consagración, una estilización de los cuernos de un toro que adornaba los tejados y santuarios de los palacios, marcando un espacio como sagrado. Era, sin duda, una criatura de inmensa importancia espiritual. El escenario principal del papel del toro en la vida minoica era probablemente el gran patio central de los palacios. Allí, rodeada por los altos muros cubiertos de frescos y los balcones abarrotados, la élite minoica se reuniría para presenciar su ritual más espectacular y arriesgado, el famoso salto del toro. Nuestra única ventana clara hacia esta misteriosa práctica es un único fresco icónico hallado en el Palacio de Cnosos. Es una obra maestra de movimiento dinámico que captura lo que parece ser una hazaña acrobática imposible. El fresco representa a un toro enorme cargando a través de la escena en un galope vertiginoso sin que sus patas toquen el suelo, una convención destinada a transmitir una velocidad extraordinaria. En una impresionante muestra de coordinación, 3 esbeltos atletas de larga cabellera interactúan con la bestia.
Al frente una figura de piel blanca, la convención minoica para representar a una mujer, agarra los inmensos cuernos del toro aparentemente preparándose para el salto. En el centro, una figura masculina de piel rojiza está en plena voltereta hacia atrás, ejecutando un salto perfecto sin apoyo de manos sobre el lomo del animal. Y en la parte posterior, otra figura femenina de piel blanca espera con los brazos extendidos, lista para recibir al acróbata cuando aterrice. Durante un siglo, esta imagen ha sido objeto de intenso debate académico. ¿Podía tratarse de una representación literal de un acto real? Acróbatas y toreros modernos sostienen que realizar una voltereta por encima de un toro adulto en embestida sería físicamente imposible. Basta con que el atleta tome los cuernos para que el toro por instinto sacuda la cabeza hacia arriba y lo empale al instante. ¿Qué estamos viendo entonces en esta pintura vibrante? Algunos creen que es un diagrama esquemático, una especie de manual visual que muestra las 3 etapas del salto en una sola imagen continua, en vez de una acción simultánea. Otros proponen que los atletas abordaban al toro lateralmente, aprovechando el impulso de la embestida para impulsarse por encima del lomo. También es posible que los minoicos usaran animales jóvenes y especialmente entrenados, o que toda la escena sea un símbolo mitológico y no un ritual literalmente practicado. Sea cual sea la verdad, el salto del toro fue claramente una ceremonia de altísimo riesgo, una danza sagrada y peligrosa que habría requerido años de entrenamiento y un valor inmenso. El peligro de ser corneado, pisoteado o muerto debía de ser elevadísimo, y es precisamente en esta práctica, el espectáculo de jóvenes y doncellas de élite, arriesgando la vida ante un toro en el corazón del laberinto palaciego, donde podemos ver con mayor claridad la semilla histórica del posterior mito griego del Minotauro, la leyenda de los 14 atenienses sacrificados a un monstruo con forma de toro en un laberinto. Es casi con certeza un recuerdo distorsionado y temible de este ritual minoico muy real. El verdadero significado de la ceremonia del salto del toro quizá permanezca para siempre en el misterio, pero el arte que inspiró habla por sí solo. Revela a una cultura que no rehuyó el poder imponente de la naturaleza, sino que eligió enfrentarlo, afrontar sus fuerzas más peligrosas, no con fuerza bruta, sino con precisión, gracia y sorprendente habilidad atlética. Para los minoicos el toro era la prueba suprema, y en esta danza sagrada con la muerte celebraban su espíritu audaz y único. Hemos explorado los palacios abiertos, el arte jubiloso y los enigmáticos rituales de los minoicos, pero sigue en pie una pregunta fundamental. ¿Cuál fue la fuente de la inmensa riqueza y seguridad que permitió que esta cultura única y aparentemente pacífica floreciera durante siglos? La respuesta no se encontraba en los fértiles campos ni en las montañas de Creta, sino en la vasta extensión azul que la rodeaba. Los minoicos eran ante todo dueños del mar. La clave para comprender su civilización reside en el concepto de talasocracia, término derivado del griego talas, mar, y kratia, gobierno. Fueron la primera gran potencia naval de la historia europea, y su influencia se forjó en las cubiertas de sus magníficos barcos. Gracias a los frescos, los sellos tallados y las maquetas de arcilla, sabemos cómo eran estas embarcaciones, barcos elegantes en forma de media luna, con un solo mástil de vela cuadrada y una popa alta y curvada. Impulsados por velas y equipos de remeros, eran rápidos y maniobrables, capaces de atravesar las a veces traicioneras aguas del mar Egeo. Estas naves eran los instrumentos de un vasto y lucrativo imperio comercial. Desde los puertos de Creta zarpaban cargadas con los productos más valiosos de la artesanía minoica, la exquisita cerámica camares, apreciada como un artículo de lujo desde Egipto hasta el Levante. Finos textiles,
armas de bronce elaboradas con maestría, y sobre todo la riqueza agrícola de la isla, grandes cantidades de aceite de oliva y vino, almacenadas en distintivas tinajas de barro. A cambio, los barcos regresaban con las materias primas que Creta no poseía: estaño de Anatolia y cobre de Chipre, los dos metales esenciales para fabricar el bronce, el recurso fundamental de la época. De Egipto y del Próximo Oriente traían oro, marfil y piedras preciosas como el lapislázuli, que sus hábiles artesanos trabajaban con destreza. Su socio comercial más poderoso era el antiguo reino de Egipto. En las tumbas de altos visires y nobles, como la célebre tumba de Rekhmir en Tebas, encontramos pruebas contundentes de esta relación: pinturas murales que representan delegaciones de extranjeros, identificados explícitamente mediante jeroglíficos como los Keftiún hombre, que se cree corresponde a los minoicos. Estas figuras lucen la icónica cabellera negra larga y rizada, y los característicos faldellines que también vemos en los frescos de Cnosos. Llevan regalos para el faraón, entre ellos copas doradas con cabeza de toro y cerámicas de cuello largo, representaciones perfectas del arte minoico. Es una confirmación extraordinaria desde una fuente externa de que los minoicos no eran un pueblo aislado, sino actores clave en la escena internacional, respetados lo suficiente como para presentar sus mejores bienes ante el rey más poderoso del mundo. El poder minoico no se limitaba al comercio. Proyectaron su cultura por todo el Egeo, mediante asentamientos y colonias en otras islas. El más famoso fue la ciudad de Acrotiri entera, una auténtica ciudad minoica en miniatura, con casas de varios pisos frescos excepcionales y una avanzada red de fontanería. Otros enclaves, como Rodas y Citera, servían como nodos comerciales vitales, asegurando las rutas marítimas y extendiendo la influencia minoica por todo el mar. Y esta es la explicación definitiva de su mundo sin muros. La talasocracia minoica fue la fuente de su riqueza, la garante de su paz, y la base de su singular cultura abierta al exterior. Su armada fue su mayor arma y su mejor defensa. ¿Para qué construir enormes murallas de piedra tras las cuales esconderse cuando sus verdaderas fortificaciones, sus muros de madera, eran los cascos de sus barcos, asegurando que ningún enemigo pudiera alcanzar sus costas? Este dominio supremo del mar fue el motor de su civilización, pero como veremos, su dependencia de él también sembró la semilla de su vulnerabilidad final. Aunque el descubrimiento del Gran Palacio y sus tesoros cautivó al mundo para Arthur Evans, los hallazgos más significativos fueron mucho más pequeños y modestos. Debemos recordar que su viaje a Creta no comenzó como la búsqueda de un laberinto, sino como la búsqueda de una lengua perdida inspirada por los misteriosos símbolos que había visto tallados en antiguos sellos de piedra. Y en las ruinas calcinadas de Cnosos, su esperanza inicial se cumplió más allá de lo imaginable. En varias cámaras pequeñas, su equipo descubrió los restos de los archivos del palacio, cientos de tablillas de arcilla planas y con forma de almohadas secadas al sol. No eran grandes crónicas históricas ni poemas épicos, sino el papeleo cotidiano de una compleja burocracia, preservado durante milenios únicamente, porque el incendio que destruyó el palacio las había cocido accidentalmente. Estas tablillas contenían los registros administrativos del mundo minoico, inventarios de vino y aceite de oliva, listas de ganado, nóminas del personal del palacio y registros de ofrendas destinadas a dioses invisibles. La escritura estaba compuesta por una mezcla de elegantes signos lineales que representaban sílabas fonéticas, pictogramas sencillos para mercancías como un carro o una espiga de trigo y un claro sistema numérico.
A medida que Evans revisaba meticulosamente los miles de fragmentos, distinguió dos escrituras distintas, pero relacionadas, la más antigua y fluida que correctamente asumió como la lengua nativa de la civilización minoica, la llamó Lineala. La más reciente, ligeramente más rígida, hallada únicamente en la última capa de destrucción de Knossos, la llamó Lineal B. Durante 50 años ambas escrituras permanecieron como un enigma tentador, un lenguaje silencioso de un mundo perdido que nadie lograba descifrar. El código fue resuelto finalmente no por un catedrático, sino por un brillante arquitecto y lingüista aficionado inglés llamado Michael Ventris. Fascinado por el misterio desde la escuela Ventris, dedicó años a su estudio, aplicando técnicas metódicas que había aprendido como criptoanalista durante la Segunda Guerra Mundial. Catalogó cada signo con minuciosidad, analizó su frecuencia y formuló hipótesis fundamentadas sobre la gramática subyacente. En 1952, logró un avance monumental partiendo de la suposición de que la lengua del Lineal B podía ser una forma temprana del griego. Asignó valores fonéticos basados en topónimos cretenses encontrados en las tablillas. De pronto los símbolos comenzaron a formar palabras griegas arcaicas reconocibles. El desciframiento fue un éxito rotundo, el Lineal B era griego. Este descubrimiento reescribió la historia de la Edad del Bronce y demostró de manera definitiva que en su fase final, el palacio de Knossos había sido ocupado y administrado por los micénicos, los primeros hablantes de griego del continente. Pero al resolver un gran misterio, Ventris confirmó otro si el Lineal B era griego. Entonces el sistema más antiguo, el Lineal A, no podía serlo. Esa era la verdadera lengua perdida de los minoicos, y sigue siendo uno de los mayores enigmas sin resolver de la historia. A día de hoy no podemos leerla. Como para subrayar este misterio, se halló otro objeto singular en el palacio sureño de Festo, un bello disco de arcilla cocida de unos 15 centímetros de diámetro, conocido como el disco de Festo. Ambas caras están cubiertas por una espiral de 45 símbolos distintos, que no fueron escritos sino estampados en la arcilla húmeda con sellos individuales, una forma primitiva de impresión, una tecnología que no volvería a aparecer hasta miles de años después. Su propósito, su significado y su idioma siguen siendo totalmente desconocidos. Y así permanecemos ante un silencio tentador. Gracias a Michael Ventris, podemos leer los registros finales de los micénicos que gobernaron Knossos en su etapa postrera. Pero la verdadera voz de los minoicos, la lengua con la que nombraban a sus reyes, a sus diosas y a sí mismos, continúa encerrada en una escritura que aún no podemos descifrar. Son una civilización que podemos observar con un detalle asombroso, pero cuyas propias palabras todavía no podemos oír. En los últimos años dorados del siglo XVII a.C., la civilización minoica alcanzaba su máximo esplendor. Sus palacios eran centros de arte refinado, sus flotas comerciales dominaban el Egeo, y su influencia se extendía desde Egipto hasta la Grecia continental. Debió de parecer que aquel mundo pacífico y próspero duraría para siempre. Pero su mayor amenaza no era un imperio rival, se estaba gestando silenciosamente a poco más de 100 kilómetros al norte, en la hermosa isla de Tera, hoy Santorini. Tera era una joya de la red comercial minoica, hogar de la próspera ciudad portuaria de Akrotiri, un lugar de ricos comerciantes y casas decoradas con espléndidos frescos. Pero aquella isla idílica era en realidad un volcán dormido. Las primeras señales del inminente desastre debieron de ser una serie de violentos terremotos, la última advertencia del inframundo. La evidencia arqueológica en Akrotiri es extraordinaria, aunque las camas aparecen trastocadas y las vasijas rotas, no se ha encontrado un solo cuerpo humano en las ruinas.
todo indica que sus habitantes, aterrorizados por los temblores, recogieron lo más valioso y huyeron en una evacuación masiva. Escaparon de la ciudad, pero no podían imaginar la magnitud de la destrucción que estaba a punto de desencadenarse sobre todo su mundo. Cuando finalmente ocurrió la erupción, fue una de las explosiones más violentas de la historia humana, muchas veces más poderosa que la célebre erupción del Krakatoa, con un rugido cataclísmico que habría destrozado el silencio de la Edad del Bronce. A cientos de kilómetros, la montaña estalló. Una gigantesca columna de ceniza, piedra pómez y gases sobrecalentados se elevó a decenas de kilómetros de altura, formando una nube en forma de hongo que ocultó el sol. En todo el Egeo el día se transformó en un inquietante crepúsculo permanente, mientras el cielo cambiaba del azul a un amarillo enfermizo y luego a un gris asfixiante. Para la ciudad de Akrotiri el final fue inmediato. Una espesa lluvia de piedra pómez y ceniza cayó del cielo sepultando la ciudad y preservándola a la perfección, una Pompeya de la Edad del Bronce congelada en el tiempo. Pero lo peor aún estaba por llegar. Tras vaciar violentamente su cámara de magma, el corazón del volcán colapsó sobre sí mismo. El centro entero de la isla circular se hundió en el mar, creando la enorme caldera en forma de media luna que define Santorini hoy. Ese colapso desplazó una cantidad inimaginable de agua, generando una serie de tsunamis colosales que se propagaron en todas direcciones. En la costa norte de Creta, los minoicos habrían presenciado los terribles presagios, un cielo oscurecido, un rugido devastador procedente del norte, y después el mar retrocediendo en una marea monstruosamente baja que dejaba al descubierto el lecho marino en un silencio aterrador. Luego llegó. Un muro imparable de agua avanzó con velocidad incontenible, arrasando ciudades costeras sin defensas, puertos y lujosas villas. La gran flota minoica, las murallas de madera de su imperio, probablemente quedó hecha añicos en sus propios fondeaderos, reducida a restos flotantes en cuestión de horas. Cuando por fin retrocedieron las olas, el mundo había cambiado para siempre. El sol era apenas un disco tenue, en un cielo gris, un invierno volcánico que duraría meses, quizá años. Una gruesa capa de ceniza blanca comenzó a caer como una nevada venenosa sobre el este de Creta, sofocando los campos, arruinando las cosechas y contaminando las fuentes de agua para personas y animales. El mundo minoico no había sido derrotado por un enemigo humano, sino por el poder geológico puro de la tierra. Su dominio del mar se había quebrado, su suministro de alimentos estaba envenenado, y su visión del mundo, segura, confiada, alegre, se había hecho añicos. El largo y pacífico verano de la civilización minoica había terminado. Ya no se preguntaban cómo prosperar, sino cómo sobrevivir. Inmediatamente después de la erupción de Tera, el mundo minoico quedó irremediablemente marcado. La costa norte de Creta fue devastada por tsunamis y un manto fantasmal de ceniza blanca cubrió la mitad oriental de la isla. Durante muchos años, los historiadores modernos creyeron que aquel fue el acto final, un golpe rápido y total, que aniquiló la civilización minoica en una sola temporada, una historia simple y conmovedora. Pero la verdad revelada por décadas de arqueología minuciosa es mucho más compleja y quizá incluso más trágica. No fue una muerte repentina, fue el comienzo de un largo y lento crepúsculo. La evidencia arqueológica es clara. En yacimientos costeros como Palaikastro, en el este de Creta, los excavadores encontraron una gruesa capa de ceniza volcánica y piedra pómez, junto con los escombros caóticos de edificios destrozados y arrastrados tierra adentro por la fuerza de una ola gigantesca.
Los tsunamis fueron reales y su destrucción resultó devastadora para los puertos y las comunidades costeras minoicas. La ceniza habría desencadenado una grave crisis agrícola en la mitad oriental de la isla, provocando varios años de malas cosechas y una hambruna generalizada. Pero crucialmente esta no fue la historia de toda la isla. En el gran palacio de Knossos, en el centro de Creta y en otros yacimientos importantes del sur y el oeste, los arqueólogos no encontraron ninguna capa significativa de ceniza ni evidencia de destrucción datable en la época de la erupción. El corazón de la civilización minoica, al parecer, sobrevivió físicamente al cataclismo. La vida herida y transformada continuó. Los palacios no fueron demolidos por terremotos ni las ciudades quedaron sepultadas. Las heridas que finalmente resultarían fatales no afectaron a los edificios, sino a los sistemas que sostenían su singular forma de vida. El primer y más crítico golpe fue la destrucción de sus puertos del norte y la devastación de una parte significativa de su gran flota comercial. Su dominio del mar quedó deshecho. La intrincada red comercial que importaba materias primas esenciales como cobre y estaño y exportaba su valioso aceite y vino quedó paralizada. Esta catástrofe económica habría sido inmediata y profunda. La segunda herida fue probablemente psicológica y espiritual. Para un pueblo cuyo arte y religión estaban tan profundamente entrelazados con la belleza y la abundancia del mundo natural, la erupción debió de resultar aterradora e incomprensible. La desaparición del sol, el temblor de la tierra y el mar alzándose para destruirlos, habrían sido interpretados como señales de que el orden del mundo se había roto, de que los dioses se habían vuelto contra ellos. Una crisis de fe así podría haber socavado de forma fatal la autoridad de sacerdotes y gobernantes considerados garantes del favor divino. Este debilitamiento del poder minoico creó un vacío en el Egeo. En la Grecia continental, la joven y agresiva civilización micénica estaba en ascenso. A medida que el control minoico sobre las rutas marítimas flaqueaba a los micénicos, pudieron expandir su influencia navegando, comerciando y saqueando con una libertad renovada. La erupción de Tera no destruyó la civilización minoica, pero infligió una herida de la que nunca se recuperarían por completo. Durante el siglo y medio siguiente, los minoicos sobrevivieron en un estado de capacidad menguante, viviendo en un largo crepúsculo. Su economía estaba devastada, su población probablemente debilitada por la hambruna y la agitación social, y su legendaria confianza se había desvanecido. La gran civilización pacífica y aparentemente eterna se había vuelto vulnerable, una sombra de lo que fue esperando el golpe final de la nueva potencia que emergía al otro lado del mar. Los guerreros micénicos que tomaron el control de Knossos fueron conquistadores, pero también aprendices. Como una cultura más joven, menos sofisticada y marcadamente marcial, quedaron claramente maravillados ante la antigua y brillante civilización que ahora dominaban. No borraron por completo el mundo minoico. En cambio, absorbieron su arte, sus tecnologías y sus símbolos, adaptándolos a su propia cosmovisión guerrera. Así se convirtieron en el puente crucial por el que los ecos de la civilización minoica perdida se transmitieron a los griegos posteriores y finalmente a nosotros. La influencia más visible aparece en el arte y la arquitectura de los palacios micénicos del continente. En lugares como Pilos y Tirinto, los micénicos adoptaron la técnica minoica del fresco para decorar sus propios salones, pero aunque imitaron la técnica, transformaron por completo la temática. Las escenas pacíficas y alegres de los minoicos fueron reemplazadas por las obsesiones culturales micénicas, procesiones militares, cacerías sangrientas de jabalíes y guerreros con intimidantes armaduras de bronce y cascos de colmillos.
Los elegantes delfines saltando en Cnosos dieron paso a sombrías escenas de asedio. Era el arte de una cultura que vivía y moría por la espada. Los reyes y nobles micénicos apreciaban claramente la maestría de los artesanos minoicos. En la tumba de un guerrero en vacío en la Grecia continental, los arqueólogos descubrieron un par de exquisitas copas de oro que se cree fueron obra de artesanos minoicos. Estas piezas ilustran a la perfección el encuentro de ambas culturas. Una copa muestra una escena violenta de toros capturados en una cacería caótica, un tema típicamente micénico, mientras que la otra representa toros siendo atraídos pacífica y hábilmente hacia redes mediante una vaca señuelo, un motivo clásico minoico de armonía con la naturaleza. En el ámbito religioso, los micénicos veneraban a los antecesores de los dioses clásicos. Zeus, Hera y Poseidón aparecen ya mencionados en las tablillas, en lineal B, pero también adoptaron poderosos símbolos de la antigua fe minoica, los cuernos sagrados de consagración y el hacha doble o la bris, comienzan a aparecer en los santuarios micénicos, lo que sugiere una fusión de ambos sistemas de creencias. El poderoso y enigmático mundo femenino de la diosa serpiente se desvaneció sustituido por el panteón patriarcal griego, pero sus símbolos sobrevivieron como ecos persistentes. Tal vez el legado más duradero se encuentre en el reino del mito. Las historias que los griegos clásicos contaron sobre su propio pasado heroico se ambientaron en esta era micénico-minoica, y a través de esos relatos el recuerdo de la grandeza minoica, aunque distorsionado, se preservó. La leyenda del laberinto es casi con certeza un intento griego de describir el vasto, complejo y magnífico palacio de Cnosos. El mito de Dédalo, el maestro inventor y artesano, es un claro reflejo de la incomparable habilidad técnica del pueblo minoico. Y la historia del rey Minos, el soberano de la talasocracia o imperio marítimo, es un recuerdo directo del formidable poder naval que los minoicos ejercieron sobre todo el Egeo. Así la civilización minoica no desapareció sin más. Se convirtió en un recuerdo onírico y fundacional para el mundo griego posterior. Su cultura fue absorbida y transformada por los micénicos, que actuaron como puente entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Y los griegos posteriores recordarían este período como una edad de oro de héroes, en la que persistía un tenue pero poderoso eco de los minoicos, los reyes del mar, y su laberinto en el corazón mismo de la historia de sus orígenes. Los minoicos proporcionaron el rico sustrato artístico del que brotarían más tarde las primeras raíces de la civilización occidental. Aunque el espíritu de la cultura minoica perduró a través de su influencia en el continente, el mundo físico que la había creado estaba destinado a un final violento. Durante unos 75 años después de la conquista, el palacio de Cnosos continuó funcionando bajo el dominio de sus nuevos amos micénicos, señores de la Grecia continental. Luego, hacia 1375 a.C., llegó el fin, un incendio catastrófico mucho más intenso y extendido que cualquiera anterior arrasó el complejo entero de 2-4 hectáreas. La gran escalera se derrumbó. Los magníficos frescos quedaron ennegrecidos y destrozados, y las imponentes columnas rojas que habían sostenido los techos durante siglos fueron devoradas por las llamas. El palacio de Cnosos, que había permanecido en pie durante más de 500 años, quedó reducido a ruinas humeantes y esta vez jamás sería reconstruido. La causa de esta destrucción final sigue siendo un misterio. Fue un desastre natural. Es poco probable, ya que otros yacimientos de la isla no muestran señales de destrucción simultánea. La mayoría de los arqueólogos creen que el incendio fue un acto deliberado. Quizás se trató de un levantamiento violento de la población minoica nativa, una última rebelión desesperada contra sus señores micénicos.
O quizá la amenaza provenía de los propios micénicos, un rey rival de una poderosa ciudadela continental, como la misma Micenas pudo haber atacado y destruido Cnosos para eliminar un centro de poder competidor y consolidar su dominio sobre las lucrativas rutas comerciales. Fuera cual fuese la causa, el resultado fue definitivo. La gran era palacial de Creta había llegado a su fin. La población seguiría viviendo un tiempo en pequeños asentamientos entre las ruinas, pero el poder centralizado, la riqueza y la sofisticada cultura que habían definido la isla durante siglos desaparecieron para siempre. En una profunda ironía histórica, el mismo incendio que destruyó el palacio también coció y endureció las tablillas de arcilla en Lineal B, preservando durante milenios los registros administrativos de sus últimos conquistadores. Con la caída de Cnosos, la isla de Creta se convirtió en un remanso provincial. Visitar hoy el palacio de Cnosos es recorrer directamente la visión de su descubridor. No es un terreno de cimientos bajos y desmoronados, como tantos otros yacimientos antiguos. Ante las frágiles ruinas que se desvanecían a la intemperie, Evans tomó la controvertida decisión de reconstruir partes del palacio. Utilizando el material moderno de su época, el hormigón armado volvió a levantar las icónicas columnas rojas cónicas, reconstruyó la gran escalera y repintó los muros con recreaciones de los vibrantes frescos. Aunque muchos arqueólogos actuales critican estas reconstrucciones por ser interpretaciones imaginativas y a veces inexactas, lo cierto es que ofrecen a millones de visitantes una comprensión tridimensional vívida y palpable de la inmensa escala y belleza del palacio. Sin embargo, para comprender verdaderamente el mundo minoico, el visitante debe realizar dos paradas. Si bien el sitio del palacio muestra la magnitud de su arquitectura, los tesoros auténticos, los objetos invaluables y frágiles hallados entre sus muros, no están allí sino muy cerca en el magnífico Museo Arqueológico de Heraclión, una institución de talla mundial que alberga la mejor colección de arte y artefactos minoicos del planeta. Allí se puede contemplar el fresco original, maravillarse con los exquisitos detalles de las joyas de oro y encontrarse cara a cara con la intensa e imperturbable mirada de las figurillas originales de la diosa serpiente. Para conocer a los minoicos es necesario comprender tanto la visión reconstruida de Evans como la delicada esencia de su civilización. Y así nuestro viaje termina donde comenzó, con un misterio. A pesar de un siglo de excavaciones y estudios, los minoicos conservan sus secretos más profundos. Aún no podemos descifrar su idioma. Solo podemos intuir la verdadera naturaleza de su religión y la historia completa de su colapso. Siguen siendo una cultura tentadoramente silenciosa, un hermoso enigma sin resolver. Quizá ese sea su legado más perdurable, un recordatorio de que el pasado no es una historia terminada, sino un constante redescubrimiento, un laberinto de mitos y memorias que seguirá inspirando asombro a las generaciones futuras. Gracias por acompañarme en este largo viaje al pasado. Espero que la historia de esta civilización perdida haya reavivado para ustedes la belleza y el misterio del mundo antiguo. Les deseo una noche tranquila y en paz.